A continuación, el doctor Luis María Arola va a hacer una exposición sobre un tema tan puntero como es la nutrición, la nutrigenómica y los alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias también a los organizadores por haberme invitado a tener la oportunidad de hablar con ustedes de este tema. Yo les voy a hacer un enfoque algo distinto de los que han seguido estos días, ayer y hoy, porque voy a hablar de la utilización de conceptos o de actualidad científica como es lo que deriva de la nutrigenómica en la industria de los alimentos. Por lo tanto, es un enfoque distinto, pero yo creo que complementario y adecuado en una sesión sobre genética, nutrición y enfermedad. La industria de los alimentos está cambiando. Siempre es una industria cambiante, pero en los últimos años especialmente, desde los años 70 hasta hoy, ha cambiado a una velocidad considerable. Hace 30 años, 40 años, la vida media de los productos alimenticios era de unos 10 años. Y hoy, muchos productos tienen una vida media corta, de unos 2 años. Porque la industria responde a las necesidades de los consumidores y enfoca o orienta su actividad hacia lo que se demanda. Hace 30 años se pedían productos bien elaborados y hoy se piden productos que tengan interés en la nutrición o en la correcta alimentación de las personas que consumen determinados productos. Los responsables de salud pública en Europa y en el mundo occidental están también preocupados por mejorar, como se ha dicho y es evidente para todos ustedes, el estado de salud de la población e intentan desplazar la curva que representa la población en función del estado de salud de la misma, que normalmente sigue una distribución normal, con una parte de la población que precisa de fármacos para sobrevivir, hacia la izquierda, intentando conseguir una curva de este tipo, en la cual una mayor parte de la población esté en una situación de salud, para lo cual utilizan estrategias basadas en ejercicio, recomendaciones de salud, de comportamiento, entre las cuales, y de forma muy significativa, las recomendaciones relacionadas con la dieta y el consumo de alimentos de forma adecuada. Consumir alimentos bien, consumirlos adecuadamente, dietas completas, compensadas, adecuadas, no excesivas, es un factor determinante para la salud de los individuos. Pero no suficiente. Es posible, y eso desde los últimos años del anterior siglo, especialmente en estudios realizados en Japón y después en Estados Unidos y Canadá, es posible utilizar también los alimentos como vehículos para administrar o ingerir determinadas sustancias o combinaciones de sustancias que mejoren el estado de salud, además de proporcionar una alimentación adecuada. Es decir, es posible utilizar alimentos funcionales, lo que hoy se denomina alimentos funcionales, que, después de, como siempre, debate en el mundo científico, hoy se considera que son alimentos para los cuales se demuestra que afectan beneficiosamente a una o más funciones del organismo en un proceso que sea relevante para mejorar el estado de salud, conseguir mayor bienestar o reducir el riesgo de enfermedad. Así pues, estamos ante una nueva situación en el contexto de la industria, donde surge, de forma relativamente reciente, un nuevo tipo de productos que deben ser fabricados para que los consumidores puedan utilizarlos. El desarrollo de un alimento funcional es un proceso complejo o relativamente complejo, porque precisa de mecanismos que durante todo el sistema de producción permitan inferir la eficacia de los alimentos que se están produciendo. Es decir, se trata de ver si añadimos una determinada sustancia, modificamos la composición de un determinado producto,
esto tendrá efecto en la salud de los consumidores. Por tanto, hay que diseñar sistemas de validación de eficacia que vayan funcionando durante todo el proceso de fabricación de un alimento funcional. Proceso que comienza normalmente a partir de información derivada de estudios epidemiológicos que permiten concluir que determinados tipos de dietas en poblaciones concretas conllevan mejoras del estado de salud habitual, son mejores para la población. A partir de aquí se seleccionan principios activos, se evalúa su biodisponibilidad, se seleccionan las dosis de trabajo para las dosis óptimas y límites, se formula el producto, se desarrolla, está aquí, no hace falta entrar, solo para que tengan una idea de que es un proceso complejo, que en este color más verde indica los puntos en los cuales hay que ensayar con procedimientos no de tecnología de alimentos, sino con procedimientos bioquímicos o fisiológicos, cuál es la eficacia y la seguridad de los productos que se están elaborando. Para ello se utilizan modelos in vitro e in silico y modelos animales para comprobar para saltar de escala, para comprobar lo que se deduce de los estudios in vitro, para terminar siempre en estudios humanos, estudios de intervención, que son los que permiten sacar productos al mercado. La industria de los alimentos funcionales tiene sentido, y esto lo ha entendido la Comunidad Europea después de muchos años de discusión, tiene sentido si va acompañada de unos procedimientos que regulen bien lo que son estos alimentos. Es decir, que aseguren a los consumidores que lo que van a consumir tiene un efecto demostrado sobre su salud. Por suerte, después de años de discusión, hace poco se pusieron de acuerdo los Estados miembros de la Unión y han acordado que en los próximos años, hasta el 2010, van a establecerse las bases y los sistemas para que existan sistemas de acreditación de lo que puede denominarse un alimento funcional. Para ello, los estudios de eficacia serán determinantes, porque para saber lo que puede denominarse un alimento funcional está siempre ligado a lo que puede demostrarse. Es decir, la alegación de alimento funcional va ligada a una demostración científica de la evidencia de que tiene un efecto determinado. Para ello, ya desde un planteamiento metodológico, que es lo que yo pretendo explicarles en esta sesión, los estudios que se realizan tienen distintos niveles de complejidad. Siempre que es posible se trabaja in vitro, con análisis moleculares y celulares, para obviar la utilización de animales experimentales o de humanos en los estudios, pero siempre hay que terminar con estudios in vivo que permitan tener una evaluación completa de lo que está pasando y finalmente en estudios en humanos con estudios de intervención o epidemiológicos. Los estudios in vivo precisan de biomarcadores utilizables a cada nivel y aquí es donde surgió una discusión que está bastante resuelta de qué son biomarcadores y qué sentido y cómo pueden utilizarse en la industria de los alimentos o en la ciencia de la nutrición, en el contexto de la nutrición. Los biomarcadores son características medibles y contrastables de situaciones patológicas, fisiológicas o producidas por fármacos. El consenso existe en la comunidad científica actual, después del proyecto PASCLAIM, que durante unos años ha estado funcionando, y se basa en la utilización de marcadores con niveles de complejidad creciente que permiten predecir el riesgo predecir la reducción del riesgo de una determinada patología. El consumo de productos o de componentes de productos tiene un primer nivel de biomarcadores que lo que permiten es medir la exposición al consumo, si está presente o no esta sustancia en los fluidos corporales. Luego hay un siguiente nivel de marcadores de función, de dianas, de respuesta biológica, y un tercer de producto final, un tercer nivel de cuando ya se ha producido un efecto para comprobar, luego para predecir si se va a producir un riesgo, hay una reducción en el riesgo de enfermedad. La lógica está clara, lo que no está demostrado, lo que no está suficientemente claro es cómo y cuáles son estos biomarcadores de estos distintos niveles de complejidad.
Un ejemplo al que me voy a referir podría ser en la utilización de marcadores de punto final la producción de triacilgliceroles y colesterol por células hepáticas. Existe cuando se concreta, una cierta discusión en cómo se utilizan biomarcadores. Lo sencillo, derivado de los conceptos de biomarcadores en clínica, es utilizar parámetros bioquímicos medibles en plasma y, por tanto, punto final de procesos metabólicos. Pero no son normalmente suficientemente indicadores de lo que pasa cuando se consumen alimentos, no son suficientemente indicadores de eficacia de un producto. Nosotros pensamos que es mejor utilizar marcadores de proceso que no de punto final, y marcadores bioquímicos que sugieran cómo una vía metabólica está funcionando en relación con el contexto en el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, la captación de glucosa por adipocitos en cultivos, es decir, la captación de glucosa en células de tejidos periféricos, es indicadora de la homeostasis glucídica a los efectos que me refiero, más que los niveles de glucosa en sí. Otra manera de enfocar este problema, o una manera complementaria de enfocar este tema, es utilizar la nutrigenómica en este contexto, que es la propuesta que creo que les puedo formular y como ejemplo de otros usos de esta ciencia, en concreto en la industria de los alimentos, es como me estoy refiriendo. La nutrigenómica permite conocer respuestas biológicas, averiguar dianas y posibilita la utilización de biomarcadores genéticos en este contexto. No es un invento, eso deriva de otras aplicaciones de la nutrigenómica, pero está poco en uso, prácticamente no en uso en la industria de los alimentos, y por esto creo que es sugerente, o que puede ser sugerente pensar en su utilización. Aquí una transparencia de Van Omen, que es una de las personas que ha tirado adelante esta ciencia de la nutrigenómica en los últimos años, donde sugiere que en modelos experimentales, cuando se tratan con sustancias bioactivas, añadiendo o suprimiendo componentes de los alimentos, un análisis con las tecnologías ómicas que permiten conocer cómo está el sistema global, comparativamente cuando se consume o no se consume la sustancia en cuestión, nos permite, con un enfoque nutrigenómico o con un enfoque de biología de sistemas, llegar a identificar biomarcadores, dianas de sustancias bioactivas que pueden ser utilizados luego para seguir el proceso de transformación de un producto determinado. En otro esquema, en este caso de Miller, que también es otra de las personas que más ha definido o más ha ayudado a definir los conceptos actuales de nutrigenómica, pues se puede visibilizar un poco ya más con un esquema de funcionamiento, más como las tecnologías ómicas permiten definir biomarcadores moleculares de mecanismos o dianas que sean utilizables para el diseño de productos, en contraposición a la utilización exclusivamente de las metodologías de la biología molecular que permiten entender el proceso. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo es la utilización de biomarcadores genéticos para predecir la eficacia de un alimento funcional. Eso tiene interés en la industria de los alimentos porque permite seguir el proceso de producción de un producto. En la industria de los alimentos un producto tiene todo un proceso, toda una serie de operaciones que van transformándolo y que al final, cuando está ya a uso para el consumo, puede comprobarse la eficacia con un cierto coste, pero puede comprobarse. Lo que no es fácil de hacer es comprobar la eficacia durante el proceso de fabricación del alimento. Y por tanto hay que disponer de metodologías que permitan seguir esta eficacia o predecir esta eficacia durante el proceso de transformación. Entonces, lo que nosotros sugerimos, y aquí ya es un caso concreto de metodología, es utilizar estos biomarcadores genéticos de la siguiente forma. Primero, pasando a estudios in vitro, seleccionar células óptimas, según la patología que se desee prevenir o paliar, es focalizar el estudio, identificar bibliográficamente o
utilizando arrays de alta densidad, los genes principalmente implicados en el proceso, o también entendiendo los arrays de baja densidad que fabrican los productores de kits para ensayos clínicos, que son ya trabajados y elaborados para determinados procesos. A partir de estudios bibliográficos o de este tipo de estudios, o bien experimentalmente mediante arrays de alta densidad que permitan ver cuáles son los genes clave en la patología que estamos estudiando, cuando no se conocen, hay que seleccionar unos pocos genes que tengan realmente sentido, que sean los que permitan inferir conclusiones con facilidad, y luego fijar las condiciones de trabajo. Cuando ya sabes los genes que vas a utilizar de biomarcadores, fijar las condiciones para ver a qué tiempo y qué dosis puede hacerse la experimentación. Esto no tiene sentido hacerlo con arrays, es mejor hacerlo con sistemas de PCR que permitan conocer la expresión de algunos genes clave en un proceso y fijar así las condiciones óptimas de trabajo. A partir de las condiciones de trabajo y de construir un array de baja densidad con los genes problema, se hace un tratamiento de células, se extrae el RNA, se realiza el array y se tiene una idea de cómo se modifica el metabolismo, en qué sentido se modifica el funcionamiento celular, para saber si lo que estamos fabricando va a ser un producto de interés y ahorrarnos luego estudios y planteamientos. Esta es la hipótesis. Nosotros hemos comprobado cómo funciona esta hipótesis en un caso particular, utilizando procyanidines, que son los compuestos fenólicos que son de interés en la industria de los alimentos, contenidos en la uva, en cacao y en otros orígenes, en relación con las patologías cardiovasculares. Estudios previos de nuestro grupo y otros grupos indican que estas moléculas son hipoglucemiantes, hipotrigliceridémicas, hipocolesterolémicas y antioxidantes, entre otras cosas, pero principalmente van en este sentido. Entonces, para desarrollar el test, para ver cómo funcionan estas sustancias en un modelo in vitro y comprobarlo luego para saber si funcionan después bien, como biomarcadores de proceso, de acuerdo con el planteamiento que los formulaba al principio, estudiamos en células hepáticas de la línea EPG2 la síntesis y secreción de triacilgliceroles y colesterol al medio. En este caso se puede visualizar ya resultados concretos como en este color verde, que indica la presencia de triacilgliceroles en el medio, es decir, la excreción de triacilgliceroles por células hepáticas. Cuando se tratan a las células a una dosis de 50 miligramos por litro de un extracto de procyanidines, se produce una disminución muy significativa, casi del 80%, en la excreción de triacilgliceroles al medio. Lo mismo pasa con el colesterol, donde hay una disminución clara de la excreción, en este caso no tan marcada, pero también significativa de colesterol al medio de estas células, donde están excretando una cantidad superior de colesterol. In vivo habíamos visto que estas moléculas disminuían los niveles de triacilgliceroles circulantes, que tiene un efecto marcado prácticamente a la mitad, al poco tiempo de su consumo. In vitro reproducimos en parte mediante un proceso de excreción de triacilgliceroles al medio lo que pasa ahí in vivo, pero no es suficiente como para poder tener la certeza de que estas sustancias van a ser eficaces luego cuando se incluyen en alimentos en relación con, en este caso, disminución de triacilgliceroles y colesterol y, por tanto, como sustancias potencialmente utilizables para la corrección del metabolismo, de las alteraciones de metabolismo de lípidos, dislipemias, etc. Entonces, lo que pasamos es a diseñar los arrays de baja densidad en este contexto. Utilizamos un gen marcador para fijar las condiciones de trabajo, en este caso el que expresa la proteína NIMAN-PIC, que es un transportador de colesterol en células intestinales, pero que también se expresa en células hepáticas y parece tener relación con la excreción al medio. Y aquí, en distintas dosis de procyanidines, a tiempo corto y tiempo largo, observamos que cuando no hay procyanidines a tiempo corto y largo, esta proteína se expresa igual, que en 50 miligramos por mililitro a una hora se expresa prácticamente igual, pero a las 9 horas disminuye ya significativamente su expresión, lo mismo que a 150. Por tanto, esto nos permite decir, vamos a trabajar a 50 miligramos por litro, a 9 horas de exposición, y vemos lo que pasa en los genes que hemos seleccionado.
Seleccionamos dos familias de genes para este contexto, unas directamente relacionadas con el metabolismo lipídico. Son genes que en siglas están expresados aquí, en el texto escrito tienen lo que significa, pero desde la acetilcarboxilasa hasta las de las hidroximetilglutarilcoa reductasas, enzimas que codifican para genes que codifican para las apoproteínas, para las NTPs, para el receptor de LDL, etc. O sea, los genes principales implicados en el metabolismo de los lípidos. Aquí se observa que cuando se exponen las células a 50 miligramos por litro de extracto de procenedinas durante 9 horas, hay un cambio generalizado de todos estos genes, normalmente con una represión, o sea, una menor expresión, excepto para un gen en concreto que no se modifica, que es el de la reductasa de la hidroximetilglutarilcoa, y una sobreexpresión para dos genes, el de la sintetasa de esta molécula y el receptor de las LDL. En general, no voy a entrar en el detalle de explicar el porqué o lo que sugieren estos resultados, porque no es el caso hacerlo en este momento, pero en general estos resultados permiten corroborar lo que habíamos visto in vitro y por tanto lo que pasa in vivo, es decir, una menor activación una depresión del metabolismo lipídico, de la formación de triacilgliceroles y por tanto de su excreción y su posible utilización. También pasa lo mismo con el colesterol, con una mayor redistribución del colesterol en lipoproteínas y por tanto una situación mejor para los procesos aterogénicos. La otra familia de genes que estudiamos, estos dan una idea general del perfil del metabolismo lipídico, son genes que codifican para receptores nucleares relacionados con el metabolismo lipídico, receptores que por una parte interaccionan con nutrientes o derivados de nutrientes y por otra parte con genes y que tienen un papel, nos parece clave en este contexto, ya que son de alguna forma sensores de nutrientes y por tanto los que actúan sobre el ADN provocando de alguna forma la regulación del metabolismo y permitiendo la mejora de procesos patológicos cuando se consumen determinadas sustancias. En este caso también los resultados que obtuvimos con una depresión de una expresión génica en la mayor parte de los receptores nucleares, excepto para el small heterodimer partner, que es uno relacionado con el metabolismo glucídico y lipídico, pues indican lo mismo, que se está disminuyendo la síntesis de lípidos, la producción de lípidos en estas células y por tanto sugieren que estas sustancias son utilizables como moléculas para prevenir las dislipemias, en definitiva. Bueno, yo lo que trataba de hacer hoy es darles una visión particular del uso de unas metodologías, las técnicas ómicas y de unos conceptos, los que derivan de la nutrigenómica, de la interacción de nutrientes con genes, para un campo donde no se había utilizado y que estamos probando de utilizar y que pienso que puede servir para terminar desarrollando una metodología que aquí solo se apunta, que sea rápida y eficaz para seguir el proceso de producción de alimentos y por tanto de interés en la industria y de interés en la comunidad científica y especialmente después en los que son responsables de la salud pública y puedan afirmar con rigor que una determinada sustancia es utilizable para mejorar el estado de salud de la población. Muchas gracias.